Yo le invito, hermano, a que es una bendición poder explicarlo, estudiarlo aquí con ustedes, pero léanlo también en su casa, ¿sale? Dese la oportunidad de profundizar más de manera personal en el libro, ¿ok? Acompáñeme por favor a Colosenses capítulo 1 versículo 20 al 23, es donde vamos a basar nuestro estudio el día de hoy. Colosenses capítulo 1 versículo 20 al 23. Para los que toman nota, nuestro tema es reconciliados en Cristo. Reconciliados en Cristo. ¿Ya están ahí? Colosenses 1. Perfecto, vamos. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Me acompaña ahora, hermanos? Que Dios nos redime el tiempo. Padre, a ti te damos toda la gloria no con lo que somos, Señor, sino a través de Jesús, tu Hijo, que mora en nosotros. Y Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu abras nuestro entendimiento, que podamos ver la riqueza, las maravillas de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que seguirás haciendo, Padre, hasta que el día esclarezca y sea perfecto. Y anhelamos, Señor, ver tu gloria, ver tu poder en y a través de nuestras vidas. Redímenos el tiempo y que tu Espíritu Santo nos guíe. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Permítame, muy bien. Esta semana tuve la oportunidad de reunirme con alguien en mi trabajo. Precisamente nos dedicamos ahí, o parte de mi trabajo es hacer algunas dinámicas de publicidad. Y la pregunta que le hacíamos a las personas era muy sencilla. Dice, ¿cuál era tu Navidad favorita? Alguien, mientras estábamos haciendo esta pregunta, se soltó a llorar. Yo me saqué de onda. ¿Por qué se soltó a llorar? Pues es una pregunta muy sencilla. Bueno, pues dice que se estaba recordando de la Navidad, de la mejor Navidad que había tenido, y nos comentaba que la mejor Navidad en la que había estado era cuando toda la familia se juntó y hubo intercambios, y pues yo no sé qué le habrán regalado, pero estaba muy emocionada recordando eso. En otro señor nos dijo que la mejor Navidad que había tenido era cuando sus hijos eran pequeños y estaban todos juntos en la casa. Y una última persona nos decía que la mejor Navidad que había tenido era en su infancia, cuando todos en su familia estaban unidos. Dice, mi mamá falleció tiempo después y mis hermanos hicieron su vida y realmente ya no nos frecuentamos unos con otros. Y hermanos, la verdad es que en esa dinámica tan sencilla me di cuenta de algo pues muy curioso, pero es la necesidad de los hombres, dada por Dios sin duda alguna, de disfrutar de la unidad, de la paz y de la armonía que surge cuando tenemos relaciones sanas, significativas y profundas. ¿Cuántos de aquí tienen familia? ¿Cuántos disfrutan juntarse en familia? Con Chabel, bueno. Y saben, hoy más que nunca necesitamos recuperar precisamente este tipo de relaciones. El modelo del mundo está diseñado para destruir familias, separarlas y dividirlas. Y está de más decir que esta división surge desde el momento en el que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? No lo busque, solo téngalo como referencia. Pero en Génesis 3, 21 al 24 se nos narra el resultado de esta división, de esta separación que hay entre Dios y los hombres. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer, después de haber pecado, después de haber sido confundidos, después de haber tomado del fruto que Dios les dijo que no comieran, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. ¿Qué puso?
querubines, muy bien, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hubo en ese momento en el que Adán y Eva pecaron? Una separación, una división, ¿verdad? Y yo les explicaba a los niños de una forma muy sencilla que el querubín es un simbolismo de la santidad de Dios, no porque ellos en sí sean la santidad de Dios, sino porque cuidan la santidad de Dios. Ellos precisamente estaban en el jardín del Edén para evitar que Adán y Eva volvieran a entrar, porque el pecado, ¿qué hace? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de... Qué estudioso, válgame. Todos estamos destituidos, cortados, separados de la gloria de Dios, ¿verdad? Y esa figura del querubín no solamente está en el huerto del Edén, está también ¿en dónde? En la cortina del tabernáculo, ¿verdad? Están dos ahí cuidando la santidad de Dios. Nadie puede pasar, porque cualquiera que pasa sin tener la sangre de Cristo, sin ir vestido de Cristo, sin oler a Jesús, muere en ese momento. Amén. Entonces, pero si se fija, hay algo muy curioso, hermanos, y es que usted puede ver que en el momento en el que Adán y Eva pecaron, ¿quién tomó la iniciativa de buscar al hombre? Dios lo hizo. Cuando Adán y Eva estaban desnudos porque se hicieron nada más delantales, y usted sabe que un delantal nada más cubre la parte de adelante, entonces la parte de atrás estaba completamente descubierta. Dios les dio una vestidura de pieles, haciendo alusión a Jesús, es correcto. Los que están viniendo el domingo pues están viendo esa serie, ¿no? Jesús en el Antiguo Testamento, y desde Génesis hasta el Apocalipsis nosotros vemos, la Biblia habla de un solo tema, habla del Evangelio, hermanos. Y el tema del Evangelio se va a repetir en cada capítulo que usted y yo veamos a lo largo de la Biblia, y el día de hoy pues no es la excepción. Yo voy a leer un poquito, me voy a regresar un poquito ahí en Colosenses para darles contexto de lo que estamos leyendo, ¿ok? Colosenses 1 versículo 15, ¿sí? Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Colosenses 1 versículo 15 dice: porque por medio de él, esto es Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él, Jesús, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. En Reina Valera dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Se imagina lo que es estar solamente completos con tan inmenso ser que es Jesús? Y por medio de Él, en el versículo 20, que es donde vamos a empezar a estudiar, y por medio de Él, Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y yo quiero empezar con esa palabra, hermanos, esa reconciliar. Yo sé que para muchos de nosotros viene a nuestra mente reconciliar, es así como que ponernos de acuerdo, o pues no sé, cada uno de ustedes, pero tú te peleas con un amigo y dice, o salieron mal el esposo y la esposa, ¿y qué dice? Se reconciliaron. Ay, qué bonito, ¿verdad? Vas a ver una película romántica y siempre hay una ruptura y luego una reconciliación, ¿verdad? Muy bien. Y esta palabra reconciliación es del griego katayaso, que significa restablecer, restaurar relaciones, enderezar las cosas, quitar una enemistad. Otra vez, restablecer, restaurar relaciones, enderezar las cosas, quitar una enemistad. Esta palabra se utiliza 5 veces en la Biblia para referirnos, como lo dice aquí Colosenses, de cómo Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahorita profundizamos en eso. Y hermanos, es restablecer, volver a su estado original, a una apropiada, armoniosa, amorosa e íntima relación que fue interrumpida.
Entonces, cuando decimos que Dios nos reconcilia, estamos diciendo que Dios vuelve al estado original la relación que teníamos con Él. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Restaurar una relación, hermanos, es quitar una enemistad, volver a unir con amor y armonía. ¿Sí? Tendemos a decir muchas veces, ¿no?, que el cristianismo no es una religión, pero la Biblia dice que es una comunión. ¿Sí? El hombre, religión es eso, tratar de volver a unir, pero es el intento del hombre por restablecer una comunión con Dios a su manera. ¿Sí? Y una relación es como la que tú y yo tenemos. Puede ser una relación de padre a hijo, de tío a sobrino, de amigo a amigo, etc. Pero una comunión es la unión de dos partes. Y en Jesús somos uno con Él y uno con el Padre, como era Adán y Eva en el principio. ¿Ya está entendiendo? Entonces, reconciliar no quiere decir que nos llevemos bien, quiere decir que seamos uno. Eso es lo que significa reconciliar. Ahora bien, esta reconciliación tiene que ver o se relaciona con eliminar las barreras o quitar todo aquello que te impide tener comunión con una persona. Miren, como lo comento otra vez, restablecer tiene que ver con hacer las paces, ¿verdad? Quedar en paz, tranquilo. Después de una guerra, por ejemplo, todas las partes que participaron en la guerra esperan una indemnización, ¿sí?, por los daños de la guerra, a fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre los países. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el que perdió fue Alemania, ¿verdad? Y entonces Alemania, junto con Japón y todos los demás países que estaban del lado de Alemania, tuvieron que pagar, así se les llama, reparaciones de guerra. ¿Para qué? Para restablecer las relaciones diplomáticas. Hermanos, esta palabra reconciliar, les repito, no quiere decir, bueno, de ahora en adelante, borrón y cuenta nueva, todos somos amigos. No, reconciliar tiene que ver con dar un pago, ¿sí?, o restituir, arreglar las cosas, pagar, ¿verdad?, para que la relación pueda ser nuevamente funcional y pueda regresar a su estado original. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a retomar todos estos puntos. Pero no puede haber reconciliación si tú no estás dispuesto a pagar, si tú no estás dispuesto a dar lo que sea necesario para volver a emparejar las cosas. ¿Estamos? No, la reconciliación no es con pedir, no es directamente con pedir perdón. Porque, por ejemplo, no vemos aquí Dios pidiendo perdón, ¿verdad que no? Vemos a Dios, al Dios Padre, mandando a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que tú y yo fuéramos reconciliados, unidos, como en el principio, con Él. ¿Está entendiendo? Entonces, reconciliar no es nada más decir, ya te perdono, ya somos amigos. No, reconciliar es estar dispuesto a ofrecer un pago. ¿Sí? Eso es reconciliar. Ahora bien, hermanos, en el caso de nuestra comunión con Dios, Él pagó esa indemnización. Nosotros no pagamos nada. ¿O alguien de aquí le pagó algo a Dios? ¿Alguien de aquí ha mandado ya su cheque? ¿No? ¿Nadie? No, ¿verdad? Porque, ahora bien, Dios pagó esa indemnización no porque Él haya cometido un error, ¿verdad que no? ¿De quién fue el pecado? ¿Quién decidió darle la espalda al Señor? Correcto. ¿Quién decidió creerle a Satanás en lugar de Dios? Nosotros. Dígalo, nosotros. Entonces, no es porque Dios haya cometido un error, sino porque, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién pagó la indemnización para que se volviera a restablecer, a reconciliar esa comunión? Excelente, fue Dios, ¿verdad? A través de Cristo. Y esto lo hizo, hermanos, dice el versículo 10 de Romanos 5, que lo hizo cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Okay. Me gusta mucho a mí esta palabra paz, que viene del griego Irene. Entonces, si hay una, sí, ¿verdad? Hay una, ¿a dónde está Irene?
No la veo. Bueno, aquí hay una Irene, ¿verdad? Irene es eso, es una reconciliadora, ¿verdad? O tiene que ver con traer paz. Pero esa paz a la que Dios nos llama, hermanos, esa paz que costó la muerte de Jesús, que dice, justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe tenemos paz. Y esa justificación no fue hecha por nosotros, ni nosotros la iniciamos, ni nosotros la buscamos, fue todo por iniciativa de parte de Dios. Esa paz, esa reconciliación nos trajo paz, que es reposo, ausencia de lucha, tranquilidad. ¿Que se acuerdan cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué cantaban? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Y qué es lo que nos vino a traer Dios a través del Hijo? Paz, a través de la reconciliación. Y para que fuéramos reconciliados fue necesario que Jesús muriera en la cruz. No porque Él nos debiera algo, sino porque desde el principio y hasta el final el propósito eterno de Dios es salvar a su creación, que es el hombre, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuántos ya le dan gloria a Dios por la salvación que Él hizo en ustedes? La mejor manera que usted y yo tenemos para glorificar a Dios es creer en esa salvación y por lo tanto empezar a vivir en Jesús. Entonces, esa paz, hermanos, es un bienestar perfecto. ¿Sabe qué es lo que este mundo qué necesita el día de hoy? Paz. El detalle, hermanos, es que el hombre, ¿verdad?, está tratando de conseguir la paz en sus medios, en sus fuerzas, a través de su conocimiento y a través de muchas otras herramientas que utiliza, pero en lugar de restablecer la paz, lo único que está haciendo pues es empeorarla. ¿Sí? Porque ¿en dónde encontramos la paz según Dios? En Jesús. Amén. Ahora bien, en ese pasaje dice Colosenses que Dios estaba reconciliando consigo al mundo visible e invisible. Hay quienes piensan que ese es un versículo que dice, no, pues quiere decir entonces que Jesús vino a pagar por el pecado de los seres humanos y también de los ángeles. No, eso no enseña la Biblia, hermanos. Lo vamos en Efesios 1:10. Efesios 1:10 dice: y el plan de Dios es el siguiente. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Y el plan de Dios es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos y también las que están en la tierra. ¿En dónde las va a reunir el Padre? En Cristo. Y en Filipenses 2:9-11, todos nos sabemos, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? O sea, esa reconciliación es de unir todas las cosas, es decir, todos bajo la autoridad y el señorío de Jesús. Él como príncipe de paz vino a instaurar la paz, la reconciliación a través del evangelio, para que cuando usted cree y se arrepiente no sea condenado. Pero los que no creyeron, aún esas personas, incluyendo los demonios, van a ser humillados, sometidos bajo el poderío y señorío de Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús va a entregarse junto con todo eso al Padre, que es lo que explica la Biblia, pero no, ese no es el tema del día de hoy, ¿ok? Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué te salvó Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué van a ser sometidas todas las cosas? Para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el mayor propósito que tú tienes en tu vida? ¿O debería de ser? Darle alabanza y gloria a Dios. Y si no estamos cumpliendo eso, hermanos, probablemente no estemos viviendo en la reconciliación a la que Dios nos ha llamado. Lo cantábamos ahorita, ¿no? Y miré alrededor a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue. Yo anhelo un día cantar eso con usted también. ¿Sí? Está muy padre cómo suena aquí, pero me encantaría también escucharlo allá.
Pero ¿cómo fue posible esa paz? El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre me redimiste, me compraste, Señor, pagaste el precio, me reconciliaste con el Padre para alabanza y gloria de su gracia. Entonces, ¿sabe por qué toda la gloria y la alabanza la merece Él, hermanos? Pues porque desde el principio nosotros fue lo último que nos importó. Eso. En el versículo 21 de Colosenses 1 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, primero vimos que el plan de Dios es reconciliar todas las cosas en Cristo, ¿sí? Que ya vimos que significa que todo va a estar sometido a Él, ¿ok? Pero ahora dice Pablo, ahora también ustedes, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. ¿Por qué menciona aquí que éramos enemigos en nuestra mente? Bueno, yo espero que con todas las enseñanzas que se han estado dando tanto los jueves como los domingos, entendamos, hermanos, que la pelea, la guerra espiritual, ¿en dónde la llevamos a cabo? Satanás. Hay una guerra espiritual que usted y yo no vemos, ¿verdad? Porque probablemente si la viéramos como Dios la ve, con ojos espirituales, nos volveríamos locos, tal vez un poco. Pero esa guerra espiritual está Satanás ahí, ¿verdad? Con el reino de la luz, tratando de conquistar el corazón y la mente de las personas, ¿sí? Hay esa batalla. Y de hecho hay una frase que dice: es una batalla cultural. Bueno, es una batalla espiritual, hermanos, que se desarrolla en nuestra mente. Y usted y yo éramos enemigos de Dios en nuestra mente por lo siguiente, ¿sí? Romanos 1:20, ¿sí? Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ninguna persona en ninguna parte del mundo tiene excusa de decir que Dios no existe o que Dios no es real. Adicional a eso, Dios puso su ley en nuestros corazones. Entonces, tanto aquí, en China, en África y en cualquier parte del mundo, la gente tiene esta conciencia que usted y yo tenemos, y son conscientes en su mente de que hay un Dios, pero dice el necio en su corazón: no hay Dios, ¿verdad? Porque prefiere no tener que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Y en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A ver, todo esto que está pasando, ¿en dónde sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con Eva en el jardín? Y vio Eva que el fruto era bueno, y Satanás la engañó, porque Eva se puso a hablar con su amiga la serpiente, con quien no tenía que hablar, y le dio lugar al diablo. Y cambió la gloria de Dios por la gloria de un fruto que Dios le dijo que no debería de comer. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué fue lo que dijo Satanás, no? Dice: no vas a morirte, sino que sabe Dios que en el momento en el que tú comas, serás como Él y tus ojos serán profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les interesó. Hermanos, es increíble eso. En cualquier parte del mundo, la mayoría de la gente te va a decir que cree en Dios. ¿En cuál? Pues uno que se amolde a su necesidad. La mayoría, hasta cristianos hay,
¿verdad? Claro. Una hermana me compartió un video en donde esta hermana se sube a un Uber y el conductor del Uber le dice, le pregunta, oye amigo, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Y le dice, sí, voy para allá. De hecho el viaje decía que iba para el centro cristiano. Yo también. Pero dice, ¿a qué creen que olía el carro? O sea, pura hierba de la que es mala. Dice, yo soy bien cristiano también y voy al mismo lugar donde tú te congregas y es bien padre, de verdad. No vieras cómo Dios ha transformado mi vida. Órale, ¿verdad? Y ella le pregunta, oye, ¿y no te ha dicho Dios nada acerca de esta situación tan peculiar de por qué de los estupefacientes? Pues es que me relajan tanto. ¿Vieras cuando leo la Biblia? Hay una unción ahí. No, me parece chiste, ¿verdad? Pero no. ¿Qué tenía él en su cabeza, hermanos? Estaba confundido, entenebrecido, porque le creyó una mentira a Satanás de que puedo ser cristiano sin dejar aquello que Dios me dice que él aborrece. ¿Se podrá hacer eso? Con esto de que se acerca el fin de año, hay aplicaciones de música que te sacan ¿cuál fueron tus artistas favoritos? ¿Han visto eso? ¿Sí? Mire, yo no sé por qué hay gente, ¿verdad?, que todavía tiene el descaro, ¿verdad? Aparece Casa de Oración, Bad Bunny, reggaetón, luego himnos. Caray, ese sí ya me pareció bien raro. Pero no, o sea, hasta lo presumen. No, es que yo sí sé, tengo mucha variedad. No quiero cerrar mi mente a la multiforme sabiduría de Dios. Y entra cualquier cosa menos lo que debería de entrar. Y hermanos, profesando ser sabios, nos hemos hecho necios porque no tomamos en cuenta a Dios y cambiamos su verdad, que es incómoda, cambiamos su verdad a la que no se amolda nuestra manera de vivir, por la mentira. Y Satanás es el padre de la mentira. En Santana estamos viendo este tema, que es la guerra espiritual. Y mira, hermanos, se me hace tan curioso que nosotros creamos que los que llegaron a ir a la iglesia católica, como su servidor, a mí me enseñaron que yo no podía hacer eso, yo no podía persinarme así, que porque por aquí se metía el diablo. Que había que hacerle así. Y tú así como que no se me vaya a meter por ahí el diablo. Pero le damos entrada y rienda suelta. Creemos que no nos afecta ir a ver una película de brujas porque yo sí soy madura espiritual. Ahora resulta, yo sí puedo escuchar música, no pasa nada. Lo que pasa es que mira, el 95% de la música que yo escucho es de Casa de Oración. El otro 5%, pues es que es la música que a veces me recomienda el YouTube. Y le das entrada a eso, hermano, perdón que te lo diga, pero has profesado ser sabio en tu propio razonamiento, pero tú eres necio. Por lo tanto, mira, hermano, esta es una condenación para la gente que no está entregada a Cristo. Pero Dios nos llama a nosotros a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a velar, a tener cuidado, porque Satanás, como león rugiente, anda buscando. Y si tú le das entrada, mira, hermano, si tú le das entrada ahí en eso, es el espacio suficiente para que Satanás haga lo que él quiera. Entonces ahora tenemos un montón de cristianos con ataques de ansiedad, con depresión. Ya hemos hablado que si hay situaciones médicas muy específicas en las que se necesita ir a tratar con un médico, pero la mayoría de esas no son así, hermanos. Es que mi niño tiene déficit de atención, es de espectro autista, neurodivergente. Yo he tenido el gusto de atender a niños así, hermanos. ¿Sabe qué es lo que necesitan? Amor, disciplina
y que alguien les enseñe la Biblia, porque son niños inteligentes. Pero como le soltamos esto, para que se entretenga un poquito, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Igual ahorita nada más es un ratito. Sí, hermano, tú dale chance a Satanás de eso. Ya después tiene 12, 15 años y no hay paz en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque perdiste la batalla hace muchos años atrás y estás pagando las consecuencias de no haber tomado decisiones difíciles y mantenerte firme en lo que Dios te dijo que tenías que mantenerte firme. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces ya está entendiendo por qué dice aquí que éramos enemigos por nuestra mente. Porque usted, cuando no está en Cristo, usted hace usted somete su mente a sus deseos pecaminosos en su carne, y usted hace todo menos lo que agrada a Dios. Y podemos hacer eso incluso como cristianos, hermanos. Eso es una tristeza. ¿Por qué? Porque cuando tú sometes tu mente ¿a qué? Al deseo de tu carne. O sea, ¿tienes necesidad de ir a ver esa película? No tienes necesidad, pero a tu carne sí le gusta. ¿Tienes necesidad de escuchar al Sol de México? Luis Miguel, pues, para que entienda. ¿Tienes necesidad de escuchar a Luis Miguel? Está bien bonita la letra. Es que puse reggaetón cristiano. Y órale. Yo no entendí nada. Yo nunca entendí, de verdad, con el respeto, ¿verdad?, a estos hermanos. Yo nunca he entendido la letra de los reggaetoneros cristianos. Nunca. Y necesidad no tengo. Y espero que usted entienda que tampoco usted no tiene necesidad de escuchar eso, hermano. Tenemos necesidad de escuchar una sola cosa, y es la palabra de Dios. Pero cómo nos gusta darle de vez en cuando un gustito a la carne, ¿verdad que sí? Ya no había escuchado esa canción hace tanto tiempo, pero nada más poquito. Satanás necesita esto para destruirnos, hermanos, y robar la paz que Él nos dio, que costó a Jesús clavado. Y con qué facilidad la vendemos, hermano. Pero dice el versículo 21 de Colosenses 1: y a vosotros también, ¿verdad? Vuelvo a leer el mismo verso. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ya explicamos qué se refiere eso. Haciendo malas obras, os ha reconciliado. ¿Qué significa reconciliar? Volver a unir, a dejar en el mismo estado original, ¿sí? A una relación, a una comunión armoniosa, pacífica. Ya antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente, y por lo tanto hijos de ira, condenados al infierno. Mas ahora fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y en el versículo 22: y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira, hermano, fíjese cómo Pablo aquí hace un paralelo, ¿verdad? Dice a que anteriormente éramos apartados y enemigos de Dios, y ahora somos reconciliados. Antes seguíamos las malas obras, sometiendo nuestra carne sometiendo nuestra mente a los deseos de la carne, y ahora somos santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Tu vida refleja eso, hermano? No agache la cabeza. Me gusta, lo voy a leer ese versículo 22 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Pero ahora Él los reconcilió consigo
mediante la muerte de cruz en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. ¿Dónde habitas tú ahora, hermano? ¿Verá que está difícil entender eso? Bueno, yo reconozco que sí está difícil porque yo no lo veo, ¿verdad que no? Pero Dios nos manda a creerlo para que Él en su tiempo nos dé la realidad de las cosas, cuando Él así lo quiera, hermanos. Pero tú ya vives en su presencia, tú ya estás ahí unido con Cristo y Él está a un lado del Padre, pero son uno. Y ahora ustedes son, como estamos unidos, como estamos en su presencia, somos santos, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Ahora bien, hermanos, voy a profundizar un poquito aquí. O sea, ¿por qué Pablo necesita especificar que fue mediante el cuerpo físico de Cristo? Porque dentro de las enseñanzas que está atacando Pablo en Colosenses es que mucha gente creía que Jesús no pudo haber venido en carne porque la carne es mala, es pecado, ¿sí? Pero no, fue necesario, según la Biblia, que Jesús viniera en carne. Y para explicar eso de manera breve, en Hebreos 2, versículo 10, por favor. Hebreos 2, versículo 10, en Nueva Traducción Viviente. Porque la cultura griega decía o enseñaba que el cuerpo en sí es malo. Entonces, cuando algunos griegos se hicieron cristianos, empezaron a decir que era imposible que Dios se hubiera hecho carne, porque entonces en ese momento Dios hubiera caído en pecado. Una explicación acá muy rara, ¿no? Que nada tiene que ver con la Biblia. Pero en el versículo 10 dice: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿A dónde te quiere llevar el Señor? Ya vives ahí, hermanos. Nada más falta que este cuerpo sea destruido para que Dios te dé un cuerpo nuevo semejante al de Jesús. Dice: convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Quién es el que nos lleva a ese lugar, hermanos? Nosotros no podemos llevarnos. Necesitamos morir para que Él nos pueda llevar allá. Usted y yo no podemos. No es por tus fuerzas, no es porque le eches muchas ganas, no es porque guardes la cuaresma, ni porque le hagas así, no se te mete el diablo, no. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús nos avergüenza de llamarlos sus hermanos, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. El Hijo también se hizo. ¿Qué se hizo el Hijo? Carne y sangre. Estuvo en un cuerpo como el tuyo y con el mío, pero sin pecado. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podría librar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, los judíos y ahora también los que no son judíos, gentiles, usted y yo. También pertenecemos a ese linaje. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, solo así, representándonos en un cuerpo de carne y de hueso como nosotros, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Y debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por pruebas también. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que vive en usted es Jesús. ¿Sabe? El mes pasado y cómo hemos enfrentado situaciones, cómo nos ha tocado ir a velorios. Y el día de hoy también nos toca ir a otro. Y sabe, hermanos, yo vuelvo a repetirlo, es bien diferente un funeral cristiano a un funeral secular, ¿verdad que sí? Porque en el cristiano hasta canciones cantan. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en aquel que murió y resucitó. Y si morimos juntamente con Él,
juntamente con Él seremos resucitados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano, que siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados por medio de la carne, del cuerpo de Jesús clavado en esa cruz, para que tú y yo podamos vivir la vida santa, sin mancha, irreprensible delante de su presencia, no en nuestras fuerzas, sino a través de Jesús. Él te representa, hermanos, pero sobre todo te ayuda a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. A ti lo que te toca, hermanos, es someter tu mente, someterla al espíritu, para no darle gusto a tu carne, porque si siembras para la carne, de la carne vas a cosechar muerte y destrucción. Pero si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a cosechar vida eterna. Gracias, hermano. ¿Cuántos quieren cosechar eso? ¿Qué necesitas? Pues sembrar en el espíritu, hermanos. Es eso lo que necesitas, y dejarle de darle gusto a tu carne. Sí, ahorita vamos a ver. Hay un área en donde sí batallamos como cristianos, y yo me incluyo ahí, hermanos, sin duda alguna. Hermanos, lo que hemos afirmado hasta ahora es que no fue Dios el que se reconcilió, ¿verdad? Sino que es el hombre quien debe ser reconciliado con Dios. Dios solo es el que toma la iniciativa. ¿Quién buscó al hombre cuando Adán y Eva pecaron? Y le preguntó: ¿dónde estás, Adán? No porque Dios no supiera dónde estaba, ¿sí? Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿sí? Pero ¿qué había pasado ahí? Se cortó, murieron espiritualmente. Dios solo es el que toma la iniciativa en este proceso de salvación, hermanos. El único camino para esto, para llevarnos a la salvación, era que Jesús derramara su sangre en la cruz. No había otra alternativa para hacer la paz, hermanos. La paz que tú y yo podemos disfrutar el día de hoy, la paz de saber que el día que yo me muera, yo no tengo que estarme preocupando si me hacen las misas gregorianas o no. Yo no tengo que preocuparme si me hacen el novenario bien. Yo no tengo que preocuparme si piden el arca de la alianza, la torre de David y la torre de marfil, que intercedan por mí para que me saquen del yo no tengo que pedir eso, porque mi confianza está en Cristo, que murió una sola vez y juntamente así venció una vez y para siempre en la cruz. Y juntamente con Él somos más por medio de aquel que nos amó. Amén. Si le va a aplaudir, apláudele al Señor, hermano. Jesucristo tenía que pagar el precio de la redención, de la reconciliación, para hacernos libres. Nuestra esclavitud al pecado es tal que solamente un precio de esa magnitud pudo liberarnos, hermanos. Como para que usted y yo perdamos esa paz por cualquier tontería. Ahora bien, hermanos, viene la tercera parte que tiene que ver con... Mire, les repito, la Biblia nos habla de Jesús. La Biblia no habla de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Pero como ahora Jesús mora en nosotros, ese Jesús debe de empezar a vivir ciertas cosas. Usted tiene que quitarse de en medio para que Él viva, ¿sí? Y haga ciertas cosas. ¿Estamos? Dice, voy a volver a leer Colosenses 22, perdón. Dice, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Algún día vamos a estar delante de Él, hermanos, que sea en el tribunal de Cristo. Eso sin duda alguna. Si usted es cristiano, va a estar ahí, ¿sale? Y si no, también en el trono blanco, también le va a tocar esa, ¿sí? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Hay una condicionante, hermanos, para que Jesús pueda presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, debemos de permanecer fundados y firmes en la fe. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué debemos de tener cuidado? Permanecer, ¿qué? Fundados y firmes. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan 14:17? Si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces ustedes llevarán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto dice, y esto trae gloria al Padre, en que sean uno conmigo, ¿sí? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora bien, hermanos,
para ir cerrando, para ir empezando a cerrar. Dice en 2 Corintios 5:17, esto ya casi usted se lo debe de saber de memoria, ¿sí? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguno aquí? Nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí ya no puedes andar en lo mismo, ¿verdad que no? A menos que quieras volver a someter tu mente a la carne y tu entendimiento sea entenebrecido y vengan consecuencias, que yo creo que ya vimos que no, ¿verdad? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... ¿Cuál es su chamba entonces? Reconciliar, es lo que dice la Biblia. Dice, el ministerio de la reconciliación, nuestro servicio, nuestro llamado en el ministerio en el que usted quiera. Yo muchas veces he hecho esta pregunta capciosa a algunos hermanos. Le digo, oye, ¿cuál es el propósito de tu ministerio? No, pues enseñarle la Biblia a los niños. Yo, ay. El de los adolescentes, enseñarle la Biblia a los niños. El de los jóvenes, capacitarnos conforme a la Biblia. Y yo, es que nada más tenemos un solo propósito, hermanos. Uno solo. ¿Y de hacer? A los niños se les enseña el Evangelio para que conozcan a Jesús y el medio de salvación, para que cuando sea el tiempo del Señor, ellos entreguen su vida a Jesús y sean discípulos. A los adolescentes se les enseña el Evangelio para que los que creen ser cristianos pero no lo son, se vuelvan verdaderamente discípulos. Y a los jóvenes, no, pues esos ya que salgan y vayan a ser más discípulos, ¿no? Ya, oye, tienes desde los 5 años escuchando, ya, salgan. Capacitarnos, hermanos, la Biblia es perfecta para capacitarnos. Y tú ya estás, si tú estás en Cristo, ya estás capacitado para ser un ministro de la reconciliación. Tú ya estás capacitado, ¿sí? Entonces a ti te toca ¿qué? Ir y salir a reconciliar más gente con Él. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué rogamos, hermanos? Reconciliaos con Dios. ¿Cuál es tu trabajo? Ir y rogar a los hombres en nombre de Dios. Reconcíliate con Dios. Él ya pagó, Él ya hizo toda la chamba, Él ya la hizo. A ti nada más te toca humillarte, arrepentirte y creer. Pero en la primera parte es donde la puerca, tú eres el rabo. Porque no nos gusta humillarnos, hermanos. Ese es el detalle. Siempre que me toca salir a evangelizar, anteriormente a mí me enseñaron ¿crees en el Señor Jesús? Sí, yo creo. Repite esta oración conmigo. Y ya yo sentía que la persona ya había sido salvada. Después llego al entendimiento, ¿verdad?, de que no es así, de que la persona necesita arrepentirse y que eso es personal. Y yo le decía, ¿y cuándo vas a aceptar esto? No, lo antes posible. Perfecto. Y yo ya me iba. Ahora hago una pregunta antes de irme. ¿Cuándo le vas a entregar tu vida al Señor Jesús y lo vas a reconocer como Rey sobre tu vida? Ay, sí, ya no. Se hace un silencio incómodo porque a nosotros no nos gusta someternos, ¿verdad? De hecho, la palabra someterse suena bien fea, ¿verdad que sí? Ocupa someterte a tu marido. Ay, ¿yo por qué? Ocupa someterte a las autoridades. Pues ¿no ves cómo son? Nos cala, ¿verdad que sí? Necesitamos someternos a Dios. Pero no más en esto, ¿verdad? No, en todo. Porque dice que todo va a ser sometido a Jesús. Y tú debes de someterte en cada área y en cada aspecto de tu vida. Tú tienes que estar sometido a Él. No es opcional, hermanos. No es una opción. ¿Fuiste comprado? Le perteneces. Él pagó el precio de tu reconciliación. No tienes opción. ¿Sí? Él ya estamos reconciliados. Nada más necesitas humillarte, arrepentirte y creer. Pero no nos gusta, ¿verdad? Lo primero. No, se suena bien feo. Hermanos, mire, el detalle es lo siguiente.
Somos llamados a ir a reconciliar al mundo, ¿verdad que sí? Por medio de la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos cuesta bien mucho reconciliarnos entre nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, no, en otras iglesias, aquí no. No, aquí no, eso no pasa. Mire, tenemos esta idea errónea, en cierta forma, de que con que tú vayas y le pidas perdón a tu hermano, ya, con eso, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ya fui a pedirle perdón, ya que Dios sane su corazón. Yo ya le ofrecí mi perdón. ¿Creemos eso, verdad que sí? Pero la reconciliación a la que Dios nos llama, hermanos, no es pedir perdón, es restablecer la comunión. Comunión. No, la relación, les repito, es como estamos separados, pero tenemos ahí comunicación. No, una comunión es una sola pieza. ¿Cuántos conocen la historia de José? Yo les pregunto, ¿José tenía razones suficientes para mandar a sus hermanos de regreso a su casa sin nada? ¿José tenía la autoridad en ese momento para mandar a sus hermanos a la cárcel? ¿José tenía la autoridad y el poder en ese momento para tomar represalias? ¿Y qué hizo? ¿Qué? Se reconcilió. Me encanta esa historia en donde están ellos reunidos. Mire, lo que yo les platicaba, ¿no? De esta pregunta que hice en el negocio. La gente llora o le da sentimiento al recordar que no pueden reconciliarse con sus familiares. La última vez que nos reunimos y que realmente disfrutamos una Navidad fue cuando yo fui niño. Fue antes de que mi mamá falleciera, fue antes de que mi tío se robara el terreno. Ahora ya ni los terrenos, ahora es que se llevó la silla de mi abuelita, ya toda vieja la silla, pero esa me la dejó a mí. Por eso José es un gran ejemplo de Jesús, hermanos. Es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque él no buscó hacerle daño a sus hermanos, tenía razones. Mira, hermanos, usted y yo nos peleamos por cada bendita tontería. ¿Sí viste que no me saludó? ¿Sí la saludó a todos? Y a mí nomás le hizo. ¿Sí viste? Ay, no, ya. ¿Sí viste? Invitó a todos los demás. A mí no me invitó. Ay, no. Y de alguna forma empiezas a hacer tu círculo más cerrado, y más cerrado, y más cerrado, y más cerrado. Y nos consolamos en nuestra mente diciendo: yo ya lo perdoné. Pero no te has reconciliado. Si a él le interesara, entonces que él venga y me pida perdón. ¿Han escuchado eso? ¿Se imagina que nosotros estemos esperando que Dios se quisiera reconciliar con nosotros? O más bien, que nosotros quisiéramos reconciliarnos con Dios. Eso jamás iba a pasar. ¿Qué hizo él? Vino y se reconcilió con nosotros. ¿Y tú estás esperando que tu hermano venga y se reconcilie contigo, hermanos? ¿Podemos decirnos verdaderamente cristianos? Porque entonces, si tú ni yo no estamos cumpliendo con ese ministerio de la reconciliación, ¿verdaderamente somos ministros de Jesús? Hace poquito me platicaba una hermana, decía: no, es que salí mal con fulanita. ¿Por qué? Pues porque me senté yo en un lugar y luego me senté en otro y ya no me senté con ella. Yo me imagino a Jesús clavado ahí en la cruz. Ay, mira, se están dividiendo. Ay, pues no pasa nada igual. Mira, yo pagué la reconciliación y la paz. No te preocupes, hermanos. La paz y la unión y la comunión entre los hermanos en Cristo costó la sangre de Jesús. Y la estamos perdiendo por cualquier tontería. Pero realmente le voy a decir, el problema no es que sea una tontería, el problema se llama orgullo. ¿Cómo se llama? Y no nos gusta. No te lo tienes que tragar, hermano. Lo necesitas echar fuera. Mira, hermano, si tú estás esperando que la persona se reconcilie contigo, da por perdida esa relación.
es que hasta que mi tío no reconozca de verdad que hizo malas cosas con la herencia de mi papá, yo no me relaciono con él. Y te dices cristiano. Ay, pues es que fue un terreno. A José lo vendieron como esclavo. No pudo ver a su madre morir. No conoció a su hermano. Vivió encarcelado durante 7 años. Y tú te quejas, hermanos. ¿Qué nos hace falta? Morirnos. O sea, tú estás esperando, hermanos, de verdad, ¿qué estamos esperando para reconciliarnos? De verdad yo les pregunto. Ahora bien, es que yo ya he buscado a la persona, ya le he invitado hasta un café, que es lo que le decía a esta hermana, que dice que se pelearon porque se sentó en otro lugar. Y yo le preguntaba, no, ya vino a pedirme perdón. Dice, ya reconoció que sí exageró un poquito. Yo, poquito nomás. Y después le mando un mensaje y le digo, oye, ¿qué estás haciendo para reconciliarte con esta persona? Pues no sé, ¿ya le invitaste a algún convivio o algo? Es que, dice, se rompió la confianza. Ay, bendito. Dije, te apuñaló por la espalda, te robó, te quitó terreno. ¿Qué hizo? Pues no sé, pues es que ella tiene en su mente de que pues se rompió la confianza. Y se llama orgullo. Se llama orgullo. Hermano, de verdad te vuelvo a preguntar, ¿qué estás esperando para reconciliarte? ¿Que cambie? Hermano, ni tú puedes cambiar. No, hermano, si Dios hubiera esperado que cambiáramos para venir a entregarse, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo sé que esto es bien incómodo porque claro que duele, eso no es natural en el ser humano. Pero ¿qué cree? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y Dios nos ha hecho ministros de la reconciliación. Haz tu chamba, hermanos. Ve a hacer tu trabajo. De verdad yo te pregunto, ¿vale más tu orgullo que Jesús muriendo en la cruz para que tú y yo seamos uno? Y sí, no va a faltar el sentidito, la sentidita que todavía no sano. Hasta que no reconozcan todo lo que me hicieron. Yo, no, pues, sí, no pasa, síguete ahí pudriendo en tu amargura. Sí, no pasa nada. No, sí pasa. Hermano, si es que yo ya fui, yo ya lo invité a una carne asada, o ya lo invité a tomar un café, o qué sé yo. ¿Cuántas veces te buscó el Señor? ¿Hasta la fecha? ¿Sí o no? No vale. A ver, hermano, deja de ver a tu hermano, deja de ver a la persona que tienes a un lado como un ser humano. Empiézalo a ver como Jesús, como Dios lo ve a Jesús. Y hermano, entiéndelo. A ti no te toca cambiar a la persona, a ti te toca reconciliarte, orar, amarlo. Hacemos más, hermano. Yo lo descubrí a la mala, que es, aunque es más largo, aunque es más difícil, morirme. Me decía una, es que si yo voy y quiero reconciliarme, esa persona va a creer que ganó. ¿Qué ganó? Las dos están perdiendo. Y sobre todo, están blasfemando el nombre de Jesús. Y le dije, ¿sabes qué? Muérete. No, pues, o sea. Le dije, haz morir tu carne. Deja que gane. ¿Qué pierdes? Mi orgullo, exacto. ¿Y lo malo? Que no queremos. Hermanos, el llamado de Dios, les pido que suban, si me ayudan por favor. En Hebreos 12:12 es una cosa bien sencilla. Por lo cual, Hebreos 12:12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, si somos inoperantes aquí, olvídese, allá afuera también lo somos, y peor tantito. Porque yo necesito estar en comunión con usted. Me decía un familiar, Gil, te voy a ser bien honesto, ¿qué va a decir? Alguien tan amable
cae mal, no seas tan amable. Y me quedé en silencio por 3 segundos. Le dije, ¿sabes qué? La persona más amable, más amorosa, más paciente y más pacífica, la clavé en una cruz. Y si Él estuvo dispuesto a morir, yo también quiero hacer eso. Yo también. Y se hubo un silencio muy incómodo, otra vez, porque él esperaba que le respondiera algo feo, ¿no? Le dije, no, si Jesús fue amable hasta la muerte, es que a mí no me toca, de verdad. Y se los digo, hermanos, si usted algún día se equivoca, en mi carne me va a doler, me voy a sentir, pero voy a hacer morir la carne por medio del Espíritu y lo voy a seguir amando. Y yo cuando los veo, yo no los veo como sus errores, los veo como lo que son hijos de Dios. O sea, ¿saben cuántas veces me ha tocado defender a hermanos? ¿Y se dice cristiano el que hizo eso? Mira, hermano, a mí no me toca decir si eso no es cristiano. Lo que me toca a mí es, cuando estoy con él, estoy hablándole de Cristo. Dejo que el dulce aroma de Jesús llene el lugar. Y Aset dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, hermanos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean. Yo les pregunto, la amargura, miren, hermanos, la amargura es el resultado de ser orgulloso y no querer reconciliarte con el que tienes que reconciliarte. Ya te dije, si la persona no quiere reconciliarse contigo, haz lo que te toca a ti, sé un ministro de la reconciliación, a ti te toca hacer eso. Es que yo no quiero, va a ganar, deja que gane, tú muérete. Y sí, si tú la regaste, ve y reconoce con tu hermano, la regué, perdóname. Y si puedes hacer algo, pagar, restituir, que es parte de la reconciliación, hazlo. Haz algo en favor de ese hermano desinteresado, hazlo solamente por amor a Cristo. Y de mí te acuerdas, te va a doler. Vas a sentir que estás perdiendo, te vas a sentir humillado, pero a tu carne le hace bien eso. Y necesitamos humillarnos, hermanos. Con eso termino, porque quiero orar con ustedes. Y ahí en el jardincito donde estamos trabajando ahí en Santana, hay un árbol frutal, hermanos. Yo no sabía, ya hasta que estábamos arreglando, no, había un árbol frutal ahí, entre tanta hierba había un árbol. Y estamos empezando a abonarlo, a regarlo, no, a hacer lo que se tiene que hacer para que crezca el árbol. Pero tiene un problema, tiene un hongo el arbolito. Y con el agua y el abono empieza a echar hojas verdes. Pero fue el jardinero a verlo y dice, mira, puedes arreglar todo esto, o sea, puedes arreglar el suelo, la tierra y todo, pero hasta que no arreglemos la situación del hongo, cada hojita nueva que salga se va a contaminar. Eso es la amargura, hermanos. Y muchos, no tengo muchas pruebas, pero ninguna duda de que muchos cargan con amargura en su corazón. Y no tengo que ser adivino para saberlo. Basta con saber que hay grupos en la iglesia para entender que estamos así. Pero hermano, muérete a tu orgullo, en serio te digo, ya muérete. Jesús no pagó por ti en la cruz, no se reconcilió contigo, no te llamó a ser una nueva criatura y un ministro. Tenemos una sola labor, hermanos, ministros de la reconciliación. Amén. Que el Señor nos guarde de ser contaminados por eso, hermanos. Y yo te invito, ¿verdad?, que te pongas de pie, por favor, ahí en tu lugar. Y yo sé que en tu cabeza tú ya sabes con quién tienes broncas. Yo ya sé. Yo sé. Y que estás que estás batallando en tu mente con tratar de justificar porque no has ido a reconciliarte con la persona. Acuérdate que debemos de tener comunión unos con otros, hermanos. Si hay cosas que nos están estorbando, ya deja eso. Tienes una batalla en tu mente de yo no, ¿por qué? ¿Por qué yo? Si el que hizo mal fue... Muere, hermano, muérete.
niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos y que yo vivo, en que sean uno, hermanos. Yo te invito, ¿verdad?, en lo que entonamos el canto, que pongas tu mano en el hombro de la persona que tienes a un lado. Si es tu esposo, pues tómale la mano, no pasa nada. Pero que oremos. Muchos hemos sido contaminados con eso, hermano, con el pecado de la amargura, porque dejamos de rendirnos a Él y le dimos lugar a nuestro orgullo. Ya bastó el tiempo de eso, ¿no? Ya, hermano, necesitamos verdaderamente dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado, y es hacer uno solo con Él. Amén. Señor, te damos las gracias a ti en el nombre de Jesús, de quien recibe todo nombre. Y Padre, nuestra vida te pertenece a ti totalmente. Señor, clamamos de verdad para que seas tú limpiándonos de este error tan grande que es la amargura. Llévanos, Señor, a morir a nuestro orgullo. Sabemos que somos falibles y lastimamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, pero Señor, tu amor y tu paz es mayor que todo eso. Te rogamos que nos hagas uno en ti, Señor. Que así como nos reconciliaste contigo, nos ayudes a reconciliarnos con nuestro hermano, a ser uno, Señor, a restablecer esa comunión que teníamos cuando iniciamos en la carrera cristiana. Y Señor, sin duda alguna es difícil, es extenuante, es cansado a veces amar a nuestro hermano, pero no lo queremos amar en nuestras fuerzas, queremos que tú lo ames a través de nosotros, Señor. Que hagas nuevas todas las cosas, Señor, que las restablezcas, para que tú derrames de esa dulce unción que es cuando los hermanos, tus hijos, habitan en armonía. La gloria y la alabanza sea tuya. Y queremos cantar, Señor, que nos haces uno en ti, Padre. Vamos a levantar si podemos levantar nuestra mano ahí donde estamos. Vamos a cantar esta parte. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios,
Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, mi hermano.